Vamos a... He echado unos cuantos, con estas páginas que hemos visto ahora, unas cuantas ideas con respecto a cómo se puede concebir, acotar la conciencia y algunos elementos científicos que luego entraremos más. Y quiero deciros algunas ideas principales en 2 o 3, como mucho, páginas sobre qué es la evidencia científica, que parece ser que es la puerta de entrada para ser considerado académicamente y en publicaciones. Ten en cuenta que las publicaciones, por lo menos los que trabajamos desde lo académico, es como el patrón de referencia. Es el patrón de referencia. Así que si quieres trabajar o conocer qué es lo que hace la ciencia, tienes que ver las publicaciones y también ver en el ámbito académico hay una especie de terrorismo, lo voy a decir entre comillas, ¿verdad? Terrorismo con el factor de impacto. O sea, no es solamente que publiques, sino dónde publicas. No es lo mismo publicar en Lancet, que en la revista Muy Interesante, ¿verdad? Por mucho que muy interesante suene interesantísimo. ¿Verdad? Y que Lancet suene así un poco. Pero bien, ese, digamos, es el lenguaje. Así que la evidencia científica se mueve dentro de las ciencias experimentales, se ha estado moviendo tradicionalmente con un marco, con un paradigma científico, requiere, digamos, exige prácticamente cuando se hacen estudios la replicación, es decir, yo hago una demostración y tengo que además presentar cuál es el método para que aquel equipo científico la repita y si tiene los mismos resultados, guay. Y si no tiene el mismo resultado, a ver, entonces tienes que argumentar y contraargumentar, que es exigente intelectualmente, interesante, por supuesto, y de gran aportación, sobre todo leerlo. Yo tengo un enfoque en el que no, como se dice en castellano, yo no me caso con nadie. Ahora, quiero saber lo que dice todo el mundo. Y luego lo que me vaya entrando de forma coherente como sistema es lo que me va no a tener una verdad para mí, sino una sensación, ¿no? Una puesta ahí en escena para poder seguir avanzando y compartir, ¿no? Algo muy importante en el ámbito científico es la revisión entre pares, es decir, que si tú haces una investigación o haces una aportación científica, pues te la miran otros que están en el mismo campo y hacen comentarios, ¿no? Esos comentarios, sobre todo en el ámbito de la conciencia, a veces son comentarios bastante negativos y no, digamos, no movilizan, ni a veces se dan cuenta, es mi sensación, de que están hablando desde ángulos totalmente distintos. Si tú no dejas un poco tu ángulo y tratas de ver otras realidades, pues es muy difícil, sobre todo en publicaciones en las que uno no puede matizar y demás, acotar y llegar a no ser... Yo me he leído algunas publicaciones, sobre todo con temas de mediunidad y algunas cosas parecidas, muy detractoras, de una manera que sonaba algo más que solamente un discurso científico. Casi sonaba ideológico, pues sin el caso. Porque el discurso científico puede ser perfectamente una ideología. Y entonces ya, en lugar de un método. Y entonces ya, y de esto hay bastante arrogancia en este sentido. Hay que estar un poco prevenido, sobre todo cuando trabajamos, yo pienso que desde muchos campos, pero desde la conciencia hay que estar un poco alerta y no descartar nada, pero tampoco, digamos, ser un talibán, ¿no? de la ciencia. La evidencia científica no es toda igual, hay muchos niveles. Muchos niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque los métodos hacia los resultados que tú presentas son distintos y la ciencia tiene una especie de categoría, ¿no? De hecho, todo esto es, digamos, es un ámbito, a ver cómo deciros, es casi un chiringuito, perdón por la expresión, pero es como un territorio de aquí domino yo y el que no pase por la piedra parece que no existe. Cuidado con esto, pero bueno, está bien conocerlo. Sobre todo, claro, yo me he movido en el ámbito de la prevención de drogas, que también era un campo con dificultad primero muy multiprofesional y con dificultad, o sea, no tan neurológico, aunque tenía campos de tipo, o sea, temas de tipo neuroconductual y demás. Y eso también me ha permitido un poco ver esta plasticidad, ¿no? Esta necesidad de que no toda la evidencia, como dice en el último punto de esta pantalla que tenéis ahora, o sea, la evidencia científica no son verdades absolutas. Honestamente, es el mejor conocimiento que se ha podido llegar desde una metodología concreta y eso es lo que tiene que ser transparente. Las personas que ofrecen evidencia científica y no hacer, digamos, monolitos cerrados.
Esa parte es la que yo a veces he echado de menos, esa especie de honestidad y de transparencia. Está muy bien estudiar los correlatos neurológicos, claro que sí. Están muy bien estudiar los elementos de nuestro cuerpo físico y de nuestro bagaje, maquinaria. Nos puede dar información interesante, pero lo que hay que ver es un poco cómo lo presentas, desde qué actitud, desde qué presencia. La clasificación, os voy a mostrar aquí un poco por encima, no, nada más que mirar un poco ahí la forma de pirámide, ¿vale? Porque yo a veces cuando presento las cosas tengo un barro mental, ¿verdad? Me empiezo a poner ahí ideas y no quiero abrumaros para nada, no quiero abrumaros a ninguno de vosotros, solamente deciros que la evidencia científica, como lo maneja la ciencia oficial, es como una especie de pirámide, en lo que hay en la base de la pirámide es lo que menos se debe de considerar como algo asentado, algo que realmente genere, digamos, un valor añadido. Y es todo lo que tiene que ver con opiniones de expertos, no te digo opinión de cualquiera, opiniones de expertos. Las opiniones de expertos que están manifestadas en muchos manuales a veces, manuales de terapia o de métodos. ¿Vale? El campo científico, el paradigma científico clásico y tradicional los considera en la base de una pirámide. No quiere decir que no se tengan que tener en cuenta. Bueno, sí que es interesante. De hecho, cuando nosotros hemos hecho el rastreo que os voy a presentar después, pues sí nos interesa ver desde qué, o sea, con qué formato se nos presentan las cosas. No es lo mismo tener un libro divulgativo que tener una experimentación con una metodología en la que utilizan una serie de instrumentos de tipo cuestionario, de tipo entrevista o de tipo relato. Todo ese tipo de cuestiones es importante. En la ciencia, digamos, lo que es el parámetro de referencia, ¡buah!, que no llega casi nadie, ni siquiera en la ciencia pura y dura, especialmente en el ámbito de la salud, es los metaanálisis. Metaanálisis es una palabra ahí, como diciendo, el metaanálisis es sacar una conclusión de muchos estudios, es analizar lo que ya han analizado otros. ¿Vale? Los metaanálisis es palabra de Dios en el campo científico. Cuando alguien, de hecho, yo estoy muy alerta cuando digo, uy, un metaanálisis, a ver qué dice. Claro, tienes que ver un poco la metodología y tal, ¿no? Pero, digamos, yo estoy un poco ya, tengo algún sesgo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, yo oigo el metaanálisis y que me digan mis compañeros, ¿no? Que hemos tenido en este trabajo varias reuniones, ¿no? Para ir formando el campo de lo que hemos producido, pues entro en alerta, ¿no? O diseños y tal, son palabras un poco que están en este campo, ¿no? Y que de alguna manera te hacen estar alerta. Bueno, pues es importante, a mí me parece, por lo menos para mí me es útil saber que esto existe, lo cual no quiere decir, como pongo aquí en la parte izquierda de la presentación, veis que hay ahí un triangulito de warning, que dicen en inglés, cuidado, que decimos en español castellano. Hay un autor muy interesante, yo lo conozco personalmente, no sé si lo conocéis vosotros, Domingo Comas Arnau, es un antropólogo, es un investigador científico. Lleva tantos años como yo. Él además también ha trabajado en el ámbito de drogas, por eso lo he conocido, pero ahora está en otros ámbitos más de tipo psicosocial y social en general. Y él tiene un libro, que pongo ahí la referencia, no es un libro, es un estudio, ¿vale? Que lo ha publicado desde EDEX, es una organización del País Vasco, que se dice qué es la evidencia científica y cómo utilizarla. Una propuesta para profesionales de la intervención. Y aquí este gran profesional y gran científico que lo es, nos dice que el término de evidencia científica es un término que se ha convertido, o sea, que procede de la salud, como la mayor parte de nosotros conocemos, pero se ha extendido. Habla de evidencia científica hasta en la economía. Y en, bueno, yo qué sé qué, no sé si en la televisión también o todo. Es como una especie de mantra. Parece que, digamos, cuando algo tiene la etiqueta de evidencia científica hay que hacer una especie de inclinación respetuosa. Bueno, respeto siempre a todo, por supuesto, ¿vale? Pero ya agarrarse de una forma rígida, ni siquiera los que trabajan de forma profunda la evidencia científica, como he dicho antes, consideran que eso es una verdad absoluta. Honestamente, es el mejor conocimiento que se ha podido llegar en determinado campo concreto. Si a alguno de vosotros os interesa la evidencia científica, sobre todo del ámbito de la intervención, os sugiero, os propongo o os invito, yo me he echado un vistazo general y he sacado alguna idea que me ha venido bien para, digamos, ir modulando
mi impresión sobre la evidencia científica, especialmente en el campo de la conciencia, que es de lo que yo estoy hablando aquí y me interesa personalmente. ¿Vale? 4 cosillas más para entrar un poco en las investigaciones que hemos encontrado y que hemos hecho. ¿Vale? El paradigma científico trabaja sobre todo con 2 herramientas que están muy utilizadas y en las que yo, bueno, de hecho, he trabajado en ellas y me pagaban, no me pagaban mal para trabajar y crear práctica basada en la evidencia, ¿sí? que digamos, es una herramienta del paradigma científico, porque ¿qué es una práctica basada en la evidencia? Pues una intervención en la que hay una serie de indicadores que te han demostrado que tiene eficacia y que tiene resultados. Y entonces eso se exporta o se presenta como un marco de actuación y el que no esté en ese marco no está trabajando con el paradigma, ¿no? Esto tiene una historia que la pongo ahí, bueno, es un pequeño, digamos, darle floritura al asunto. Esto no es un invento, de luego no es mío, muchos de vosotros lo conocéis. Hay una plataforma que se llama la colaboración Cochrane, muy conocida en la ciencia de la salud. De hecho, los universitarios, bueno, los que están siguiendo una carrera académica y científica están como locos por publicar en Cochrane, porque quien está en Cochrane existe a nivel de ciencia. De hecho, nosotros, en el equipo nuestro de investigación, y sobre todo porque yo lo aporté, ya que lo conozco de otros campos, yo he mirado en Cochrane a ver qué hay de la conciencia de Cochrane. ¿Cómo no? ¿Hay algo de experiencias cercanas a la muerte en Cochrane? ¿Hay alguna revisión sistemática? ¿Hay algo de terapias de vida pasada o de regresión o de reencarnación o de la palabra por la mitad? Bueno, no hay nada. Vale, ya lo digo, solución, no hay nada. Porque efectivamente, como trabaja Cochrane, son con revisiones de metaanálisis. Muy poco. Hay alguna cosa que suena a metaanálisis que ahora os diré, pero es difícil y es lógico que lo haya, o sea, no es un defecto. No es un defecto, es que es otro lenguaje, es otro formato. Está bien, o sea, no pasa nada. Llamemos a las cosas como son, ¿no? En este campo de la ciencia, y sobre todo cuando la ciencia la quieres aplicar a lo práctico, por ejemplo, a las terapias, de hecho en psicología lo hay, por ejemplo, para trabajar los temas de ansiedad o de pánico, y en medicina hay mucho más, eso los conozco menos porque no soy médico, pero hay los manuales de buena práctica. Manuales de buena práctica. Un guión, una guía para hacer acciones profesionales basadas en la evidencia, es decir, en lo que ha mostrado resultados. A ver, no quiero decir que esto o sea, no lo estoy presentando como algo crítico, ¿vale? Tengo mi crítica. Todo depende de con qué actitud se utilicen estas cosas. Creo que es interesante generar conocimiento y ponerlo en instrumentos que luego, como se ha dicho aquí en más de una ocasión, cada uno tiene que sentirse con eso y ver qué le aporta o qué no. Porque realmente el auténtico valor es la persona que está, especialmente en terapia. En otros ámbitos también, pero en terapia, que es de lo que estamos hablando, o el marco en el cual estoy, digamos, compartiendo con vosotros en terapia, el valor más importante es la propia persona que está haciendo esa intervención y que tiene todo ese bagaje de conocimiento y puede utilizar o haber pasado por alguna guía de buenas prácticas en algún asunto, no del ámbito de la conciencia, que no lo hay, pero sí a lo mejor en el ámbito de las fobias o en el ámbito de otras, digamos, trastornos, ¿no? Pero todo esto es un poco, seguramente que conozcáis la historia esta, que cuando lees lo que se produce en este campo, tanto a nivel científico como a nivel no divulgativo, pero bueno, de marco teórico y de referencia, hay una pequeña historieta que la refleja esta viñeta que pongo aquí, ¿no? Y es que este personaje ha perdido su monedero, lo ha perdido en el parking, pero lo está buscando debajo de la luz de la farola, ¿no? Y el policía le pregunta, ¿es aquí donde has perdido el monedero? Y él le dice, no, pero es el único sitio donde veo. Bien, esto es potente, ¿eh? Bueno, yo cuando veo esto digo, uy, qué guay, no sé, o sea, es como, ¿no? Es como una comprensión un poco más integral. Sí,
La ciencia y el paradigma científico, digamos, mira las cosas desde una luz que realmente, como dice aquí la cita de estos autores, Paco Predesoli y Trescoldi, que no sé muy bien cómo se pronuncia, solamente puede, digamos, abarcar aquello que es compatible con ella. Lo que no es compatible con ella, pues con la ciencia, con el objeto de estudio, pues no lo puede abarcar. De la misma manera que este caballero está buscando, no va a encontrar nunca su monedero, porque no está ahí. Necesita otro tipo de linterna. Así que tenemos que cambiar de paradigma, señoras y señores. Bueno, no lo digo yo, ya está el paradigma en marcha, en los despachos vuestros, más o menos pronunciado. Pero hay algunos eventos importantes que yo quiero compartir con vosotros. A lo mejor algunos los conocéis, otros tal vez que no, y si os doy alguna idea o alguna información que complemente lo que ya tenéis, pues yo más que contenta, ¿vale? Sobre todo por venir a Málaga para tener este escenario, ¿vale? Este cambio de paradigma viene ya, digamos, barruntándose hace tiempo, no hace décadas, pero sí, en los últimos años. Hay una cumbre, ha habido una cumbre internacional sobre el modelo científico postmaterial, espiritual y de la sociedad, una cumbre en 2014 en Estados Unidos, en la que ha presentado un manifiesto. No sé si lo conocéis. ¿Conocéis el manifiesto? Pues es interesante conocer este manifiesto, bueno, porque sustenta algunas ideas que ya las tenemos, sobre todo los que estamos trabajando en este ámbito ya las tenemos, pero está bien, por lo menos a mí me produce una sensación de soporte y de apoyo también, digamos, ver que algo de tanta relevancia como puede ser una cumbre de estas características, en las que ahora os digo qué personajes había, y tiene, por cierto, se puede seguir firmando el manifiesto. Hay 400 y pico firmas añadidas al manifiesto, está abierto y son de todo el mundo. Algunos son españoles, no muchos, ¿vale? La mayor parte de los que han firmado el manifiesto son de Estados Unidos, lo han traducido a varias lenguas, está accesible en español, y Ernesto Bonilla, que seguramente lo conocéis, es un psiquiatra venezolano, que tiene publicaciones muy interesantes, especialmente con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, pero no exclusivamente, está en este ámbito, y él ha hecho un comentario en castellano en la revista Investigación Clínica, que está perfectamente accesible desde Internet, y que habla de digamos, de estas, ¿cómo se dice?, manifiestos. El manifiesto tiene 18 puntos y lo más, vamos, para haceros un resumen y que la idea la tenéis ahí, ese manifiesto pone en cuestión todo el modelo materialista basado en una física, digamos, de lo material, que desde, digamos, los avances científicos de la mecánica cuántica, pues se ha ido todo por tierra, el espacio no es el espacio, el tiempo no existe, y la realidad se nos ha trastocado de una forma que eso además ha incluido a la mente. Es decir, quiere decir que si la mente es la que configura la realidad. Caramba, caramba, carambita, carambera. Carambiruri, carambirura, decía yo de pequeñita. La mente es la que configura la realidad. Así que el mundo físico ya no es el principal elemento de la realidad. Lo es, pero no es el único. Y en muchas ocasiones no es el más importante. Yo os invito a que echéis un vistazo a este paradigma para que a lo mejor alguna de las 18 puntos pueda, digamos, reforzar algunas experiencias de ideas o de formato que podáis tener. Solamente por deciros algunas ideas, estos 8 personajes que son de campos muy distintos son los primeros firmantes del manifiesto y que lo han presentado en este congreso internacional. Tenemos a un bioquímico, por cierto, muy importante y tiene muchas publicaciones, Rupert Sheldrake, no sé cómo se pronuncia, o una antropóloga social que también tiene mucha literatura sobre los temas de distintas expresiones de la conciencia, Marilyn Slade, o la psicóloga que es directora del Spiritual and Mind Body Institute, ¿no?, Lisa Jane Miller, o el neurocientífico que trabaja en un laboratorio de la conciencia y la salud, Mario, lo que veis ahí, Oregard, ¿no?
Larry Dossey también tiene bastantes investigaciones, es un médico internista. Tenemos a Alexander Moreira, que voy a hablar ahora dentro de un ratito con él, porque él ha hecho una tesis doctoral muy interesante de la mediunidad de la marinera. Algo que realmente suena a brujos, ¿no? Ya, cosas de esas. Una tesis doctoral y que es un referente, es director de un instituto, es brasileño, está puesto aquí en inglés porque así aparece en la página web de la cumbre, pero él es director de su instituto, de un centro de investigación de espiritualidad y salud, ¿no? En Brasil hay mucha gente movilizándose a este nivel. De hecho, después de Estados Unidos, los siguientes firmantes, que de hecho yo soy un poco de numeritos y de ratita, a ver, ¿hay españoles aquí firmando esto? Yo he hecho ese ejercicio, de verdad, soy así de ratilla, ¿no? Y de, coño, la cuenta, ay, a ver, y tal. Bueno, pues sí, hay algunos españoles, ¿no? No son muchos, pero si me pongo a contar el listado, pues estamos en los cuartos o los quintos. Pero los que más hay después de Estados Unidos, que yo creo que tiene un sesgo idiomático, aunque está traducido al español, son brasileños. Y luego también hay de otros países de Latinoamérica, claro, por supuesto. ¿Vale? Charles Starr, que está aquí a la derecha, es un personaje muy importante en la psicología transpersonal. Es uno de los fundadores de este concepto y trabaja en la Sophia University. Bien, son personajes muy reputados, no tienen una confluencia en sus métodos y demás, pero está haciendo un pronunciamiento de que el paradigma científico ha de cambiar, ¿vale? Así que hay que ir hacia un paradigma cuántico en el que quiero compartir con vosotros. No vamos de tiempo porque me vale mucho. Permitirme a ver que vea el reloj. ¿Muy bien? ¿Me queda media hora? ¿Qué miedo tengo? 20 minutos, perdonadme. 25, a ver. Yo cuando lo he preparado digo, nada, esto en palo suelto yo. Y que le meto floritura, perdonadme, es que soy así de esto. Bueno, voy a ir un poquillo más al grano, ¿no? Que es sobre todo a ver qué investigación hay que hemos rastreado en los últimos 10 años y la nuestra. Tal vez conocéis al doctor Amit Goswami, ¿vale? Es un físico nuclear formado en India, pero su carrera académica e investigadora la ha desarrollado y actualmente está en Estados Unidos. Él, desde su jubilación, porque me imagino que antes de jubilarse, lo sé porque estoy en esa fase, ¿verdad? No lo podía hacer, ¿verdad? Pero ahora está haciendo, él es el director, el que promueve un movimiento activista cuántico. Él quiere que promueve que el enfoque cuántico esté en la ciudadanía. En la ciudadanía. Me parece muy interesante. Y además, pues sí, es interesante saber que es un profesor de física cuántica y que tiene libros tan interesantes como La física del alma y otros muchos, ¿no? Él dice que la reencarnación, lo que se reencarna en el cuerpo es el aprendizaje realizado en vidas pasadas. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Que lo sabéis muy bien. Los que estáis aquí presentes y los que estáis en la pantalla. Pero bueno, que lo diga también a mí, este tipo de, digamos, de sinergias me parece muy interesante de diferentes ámbitos, ¿no? El cuerpo físico tiene su fin, pero lo que tú vas acumulando permanece y se va moviendo, ¿no? La memoria cuántica es no local y él dice que hay como unas ventanas especiales y una de las ventanas de esa, digamos, de expresión de las vidas pasadas es la muerte y otros fenómenos psíquicos. Muy importante a los que os interese un poco conocer el tratamiento del doctor Goswami, porque realmente da refuerzo, incluso a veces necesita uno lenguaje, ¿no? Yo por lo menos lo necesito. No sé si porque no vengo de esta tradición desde hace 30 años, pero y lo que hago es transferir un poco parte del conocimiento que tengo. En el paradigma cuántico hay algo relativamente reciente, en pocas décadas, que ha surgido desde Brasil a través de Waldo Vieira, ¿cómo se llama Waldo Vieira? Que es la ciencia de la conciencia o la concienciología, y ha surgido el paradigma conciencial. Es una palabra que en castellano suena un poquito extraña, por lo menos a mí me cuesta que me salga de forma natural. Actualmente ese paradigma conciencial lo están liderando, sobre todo a nivel de formación, la International Academy of Conscience, que tiene, por cierto, un lugar de formación en Lisboa.
Está por todo el mundo, ¿vale? Y en esta International Academy hay bastante gente de Italia, aparte de profesionales y científicos en Brasil y en otros países, ¿no? Este paradigma lo que dice es que, digamos, el laboratorio es la propia conciencia, es decir, es la propia experiencia, experimentar uno por sí mismo todos estos fenómenos de conciencia o los fenómenos, sobre todo ellos trabajan a partir de lo que pongo ahí OVE, que es Out of Body Experience, en español, las experiencias fuera del cuerpo. Las experiencias fuera del cuerpo son como un escenario o un laboratorio muy importante para poder tener evidencias de la conciencia y de todas sus propiedades y sus potencialidades. Un retazo por encima para que veáis este marco de la concienciología y del paradigma conciencial. Habla de distintos cuerpos energéticos que mi compañera María José y otros profesionales antes habéis hablado de ellos, pero esto es una imagen que a mí me ha resultado cuando estaba preparando la presentación útil para visualizar que nosotros cuando estamos en el estado consciente pues tenemos toda una presencialidad unificada, ¿vale? Pero estamos compuestos de diferentes, lo que ellos llaman el holosoma, de diferentes somas, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y este, que es aquí donde se alberga, que es el cuerpo mental, le llama, es donde se alberga, digamos, esa memoria que trasciende las experiencias. Voy a ir un poco más allá para no dilatarme. Si os interesa este tipo de cuestiones, podéis echar un vistazo a cómo presentan el paradigma conciencial estos autores que vienen aquí. Si no lo veis bien, me podéis pedir en el correo electrónico que luego os daré las referencias concretas y os lo puedo pasar sin ningún problema, os lo pedís a la organización, ¿no? Estos autores han hecho un estudio en 2013, en el que hablan de este paradigma como una forma de estudiar la realidad, como una forma de estudiar a través de la bioenergía, las experiencias fuera del cuerpo y otros fenómenos relacionados, ¿no? Y presentan una serie de ideas muy interesantes y es que, bueno, vienen a decir que si tú mismo lo experiencias, tanto seas científico como no, ellos salen en el espectro y me parece también muy interesante porque no creo que esto sea, estudiar este tipo de temas no solamente es propiedad del ámbito académico o del que está en un laboratorio, sino todos somos conciencia, entonces lo que ellos hablan es que a través de la propia experiencia puedes generar evidencia y sobre todo si la compartes. La compartes y entonces generas experiencias comunes que después hay que ir, digamos, matizando, presentando en publicaciones para ver cómo digamos, se va avanzando, ¿no? Voy a hablaros ahora por encima, en el tiempo que tengo, de algunas investigaciones. Nosotros hemos hecho cuando digo nosotros, el equipo de investigación a través de la sociedad científica que he nombrado antes, hemos hecho una indagación amplia de qué es lo que se está produciendo desde la literatura en este ámbito y hemos visto que tanto se puede utilizar las regresiones, y me parece bastante interesante, las regresiones como, no solamente como terapia, como un enfoque terapéutico, como digo aquí abajo, sino también como un enfoque de desarrollo personal. Es decir, se puede utilizar, como hay algunos autores que luego veremos, se puede utilizar las regresiones como una forma de desarrollo personal, experimentarlas, pasar por ellas, reconocer, digamos, todos los parámetros que eso te puede llevar. Las investigaciones que hemos rastreado no son demasiadas y de hecho hay más de un tipo. Está gráfico con este más, quiere decir que lo que más hay son publicaciones de tipo divulgativa y teórica. Y lo que menos hay son investigaciones sobre efectos comparados de las terapias, centrándome en terapias regresivas, ¿vale? Es lo que menos hay, alguna cosa que hemos encontrado interesante, pero entre medios a continuación pues hay algunas investigaciones en revistas, ¿vale?, de aspectos neurológicos o genéticos. Bien, en realidad que haya más o menos tampoco es muy importante en el fondo. Yo creo que todas las cosas que se publican merecen la pena conocerlas y ver qué pueden aportar a este campo. Nosotros de febrero a julio hicimos una investigación en la que analizamos los distintos fenómenos
que he presentado antes, que los consideramos como ventanas hacia esta conciencia permanente y eterna que tenemos, y los etiquetamos de esta manera, como evidencias de tipo 1, evidencia de tipo 2 y evidencia de tipo 3. El 1, 2 y 3 es completamente aleatorio, sencillamente por categorizar, ¿no? Y las evidencias, agrupamos las experiencias de las que tenemos conocimiento y además las que el grupo de investigación tienen experiencias propias, tanto profesionalmente como personalmente. Las agrupamos en estas tres categorías. Las 1 hacen referencia a lo que yo digo en primera persona o cerca, que son las experiencias cercanas a la muerte o las del hecho de muerte. Las experiencias de tipo 2 son aquellas que son comunicación con otras conciencias, es decir, no soy yo, sino son otros, que puede ser la mediunidad, o pueden ser no que son, la mediunidad o las TCIs, la comunicación instrumental, que también son una forma de mediunidad, por decirlo con 4 palabras rápidas, ¿no? Y las experiencias de tipo 3 son las expansiones de conciencia, ¿no? Los sueños lúcidos, la regresión a vidas pasadas, que no es que estén todas en el mismo saco, ¿vale? Pero son formas distintas de manifestar. Eso fue, digamos, un ejercicio mental que hicimos nosotros a la hora de acotar la investigación y lo que indagamos. Hicimos búsqueda, digamos, de qué es lo que había en este territorio, en este terreno, en los últimos 10 años, y nosotros también recopilamos lo que habíamos experimentado en primera persona como manifestación de la conciencia, y también hicimos un análisis del libro Prueba del Alma de Nacho Blasco, que recopiló más de 100 y pico autores e investigadores y científicos que habían trabajado, que trabajan, algunos, porque algunos están muertos, otros no. Hicimos un análisis de toda esa indagación. ¿Vale? Las bases de datos son interesantes. Fijaros, esta de aquí abajo, la TESEO, que no sé si la conocéis, es la base de datos de tesis doctorales en España. ¿En España o en español? Creo que es en español. Y la hemos mirado, hay algunas cosas, sobre todo de experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Y de conciencia desde un enfoque más filosófico. Pero bueno, hemos mirado a ver qué es lo que hay para, digamos, poder presentar no solamente en nuestro estudio, sino también aquí en esta reunión que tenemos ahora. Y todas las experiencias que hemos analizado, nuestras, de nuestro grupo de investigación, una vez que la compartimos, hicimos un análisis. El análisis fundamentalmente yo fui la que llevé un poco los criterios para ver cómo los acotamos y las organizamos. Y hicimos un análisis en base a qué niveles de evidencia tenía cada una de estas experiencias. El nivel más bajo sería la evidencia subjetiva, que no quiere decir que sea un nivel bajo en cuanto a que es mala calidad, sino que es la primera, y además es la que más hay, ¿vale? El siguiente nivel son las que son de testigos ajenos. Por ejemplo, una experiencia del hecho de muerte es muy importante, porque claro, la persona fallece ya no nos lo puede contar o está en su proceso, ¿no? Pues si hay un médico, una enfermera, un familiar, esos son testigos, ¿no? Que no están en primera persona. O en algunos casos, sobre todo en mediunidad o en regresiones o en lo que serían comprobaciones objetivas, históricas. Hay algunas reencarnaciones o regresiones que han podido, en nuestro caso sí lo ha habido. En el grupo de investigación en el que yo he estado, hemos podido rastrear en algunos casos cuando se habla de hechos históricos que se pueden comprobar, ¿vale? No es la mayoría, pero el hecho de que exista es relevante, ¿vale? Con respecto a las investigaciones, también hicimos una categorización, haciendo un ejercicio mental de niveles de evidencia, ¿vale? Y aunque no voy a entrar a fondo en ello, pues sí que, digamos, había algunas cosas, algunos autores que en realidad están manifestando su opinión, y otros autores que están en un nivel mayor, que están haciendo investigación y la están sometiendo en las revistas publicadas con peer group, que son un peer group es, digámoslo, la revisión entre pares que he nombrado antes. Bueno, deciros así, esta sería una tabla de síntesis, sobre todo de los autores que se publicaron en el libro que os he comentado antes de Nacho Blasco. Y con respecto a la regresión y a la reencarnación, la mayor parte, y sobre todo de todos los fenómenos, la mayor parte de publicaciones tienen que ver con bueno, pues participar directamente en esas experiencias, hacer publicaciones de observaciones, hacer publicaciones en revistas científicas, pero los niveles más elevados
dentro de nuestra autocategoría, pues están menos representados. Pero fijaros que donde más representados están es en las experiencias cercanas a la muerte, porque hay ahí, digamos, variables objetivas que a veces se pueden, digamos, trabajar más con el método científico. De este análisis, digamos, los autores que más publicaban en estas revistas con evidencias y con métodos más reconocidos por la ciencia oficial son tanto Sam Parnia como Pim Van Lommel, que lo he nombrado antes, que han trabajado y siguen trabajando en y publican en experiencias cercanas a la muerte. Alexander Moreira, brasileño psiquiatra, como os he dicho antes, que tiene una tesis doctoral sobre mediunidad y la ha publicado y sigue publicando recientemente todas sus, digamos, indagaciones sobre la mediunidad. Él tiene cualidades mediúnicas. Esto es interesante, la mayor parte de autores científicos y investigadores que están publicando, muchos de ellos tienen experiencias personales, incluso previas al hecho de estar investigando, pues cuando eran más jóvenes, niños, etc. Interesante. Y Tim Radin, que también es un autor muy conocido, que tiene un metaanálisis. Ya os he dicho que cuando suena la palabra metaanálisis, ¿un metaanálisis? ¿Dónde hay? ¿Cómo es este metaanálisis? Porque un metaanálisis es analizar lo que otros hacen, es sacarle como el jugo. A mí eso me parece interesante, ¿no? Luego, lo que haces con el jugo, ¿verdad? Ya es otra cuestión también importante, porque hay que ser honesto tanto en sacar el jugo como qué haces luego con el jugo, ¿no? Pero bien, estos son los autores que dentro de esta investigación nosotros sacamos, lo voy a pasar. Y voy a deciros ahora en las últimas 5 o 6 que quedan, va a ser un poquito rápido porque ya os he dicho al principio que lo que yo estoy haciendo es un poco como el que entra en una habitación y mira el decorado, y mira dónde están colocadas las cosas, con qué posición, pero no levanto nada. No levanto nada porque, entre otras cosas, es una fase, digamos, de estudio distinto, pero conocer cuál es el dibujo de la cuestión y quién está haciendo qué y dónde lo publica, a mí, honestamente y con toda humildad, me parece interesante. A mí me aporta y por lo tanto lo comparto con vosotros, no solamente a mí, a nuestro equipo, porque yo no he trabajado sola, pero sí que he aportado al equipo un poco toda esta parte más de tipo académico o científico, ¿no? Aunque pongo aquí en los últimos 10 años, os voy a comentar muy brevemente un estudio de 2009, que es un poquito más de 10 años, pero es que es difícil encontrar, digamos, investigaciones en las que pueda deciros algo un poquito potente y sobre todo que tenga cosas que luego podamos husmear, podamos acercarnos. Si alguno de vosotros, los que estáis detrás de la pantalla o aquí presente, os interesa, digamos, qué otros autores han avanzado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, quiero aplicar una forma de entrevista, quiero hacer un cuestionario para sacar datos y publicarlo, es bueno, os digo, como académica que soy también, en el sentido que doy clases en la universidad, es bueno conocer lo que otros autores hacen y conocer, digamos, las herramientas que han utilizado. Así que en este sentido me encontré esta investigación de el título del doctor Cunningham, hizo un proyecto, es una propuesta de investigación, fijaros lo que pone ahí. Una propuesta de investigación que tiene un montón de páginas. Lo que no sé, porque no lo he encontrado, es si realmente luego hizo la investigación. Lo que es muy probable es que no se la hayan financiado, cosa que ya me extraña porque en Estados Unidos suelen, digamos, tener más viabilidad económica algunos de estos estudios, pero la he buscado y no la he encontrado. A lo mejor está en un cajón, y que, por ejemplo, en España nos pasa mucho, ¿no? Yo soy una de ellas. Hago una investigación y luego resulta que no tengo tiempo o no financiación o lo que sea y no la saco. Bueno, pues publicado está un estudio, una investigación experimental de experiencias de vidas pasadas en las que este autor nos presenta una revisión de la literatura bastante interesante, en la cual, pues, si estamos interesados en avanzar en este tema y conocer lo que otros han dicho, el leerlo a él puede ayudar bastante. Y además hace una revisión de todos estos temas que os estoy poniendo aquí, de hipnosis, experiencia de vidas pasadas, la xenoglosía, que es algo bastante interesante en este ámbito, las teorías de experiencia de vida pasada, y además tiene también instrumentos y diseño de investigación. Bien, si yo tuviera que llevar un laboratorio de investigación sobre este tema, miraría con detenimiento esto y me sacaría mis notas, como cuando leemos un autor o algo, ¿no? Más recientemente, en 2011, ya nos acotamos un poquito más a estos 10 años, hemos encontrado unos estudios de unos japoneses, ¿vale?, que han demostrado con una metodología objetiva
un fenómeno de xenoglosía en la lengua nepalí. Alguien que vivió en Nepal y que no solamente habló en nepalí, sino que relató una serie de vivencias de su entorno histórico y geográfico que ha sido completamente corroborado con alguien que nunca ha estado, el paciente o la paciente la japonesa, que nunca ha estado en esa cultura. Y entonces estos investigadores, una vez que recogen esa experiencia, luego se ponen a indagar y a ver primero la validez del nivel lingüístico y luego todo el relato nombra, en esta experiencia, nombra a jefes de la tribu, nombra o del grupo étnico, quiero decir, y ellos plantean que sí se ha podido comprobar en este ámbito, aunque sea un caso, la ciencia también puede hacerse a través de casos únicos. De hecho, en clínica hay el análisis del caso único, de casos clínicos, ¿no? Así que es bueno tenerlo en cuenta, o por lo menos así nos ha parecido a nosotros, ¿no? Estos autores de India, del Centro de Salud Mental, en 2012 han publicado unas experiencias subjetivas de la regresión de vidas pasadas, experiencias que vosotros las conocéis, todos los que seáis terapeutas, ¿vale? O sea que no, a lo mejor no añade mucha cosa, pero que efectivamente si en India pues también están trabajando estos resultados positivos, ellos hablan de que los resultados positivos de la regresión son también bastante útiles, cosa que a mí me interesa mucho porque yo no trabajo y no quiero trabajar ahora desde el enfoque clínico, quiero trabajar desde el enfoque más de población general, ¿no? Y entonces, que estos resultados son positivos en la población no clínica, porque le aporta conocimiento e información de su personalidad y de sus patrones, ¿vale? Está completamente accesible, cualquiera que queráis saber algo más de esto me lo decís. Y Ernesto Bonilla es un autor que nos lo hemos encontrado varias veces en este estudio que hemos realizado. Yo antes no lo conocíamos, pero ha salido reiteradamente en búsquedas bibliográficas, es un venezolano, es el director del Centro de Investigación Biomédica, seguramente algunos colegas y compañeros de Latinoamérica lo conozcáis. Él tiene varias publicaciones, una de ellas que es del año 2015, aparte de la que os he nombrado antes, que ha hecho una especie de resumen de la cumbre que presentó estos puntos con respecto al paradigma científico, él ha hecho un estudio sobre las evidencias que sugieren la realidad de la reencarnación. Yo ves ese título, no sé vosotros, yo si me encuentro un título de esto digo, ¡ay, qué interesante! Voy a ver qué dice este caballero, digamos, científico tan relevante, ¿no? Y él hace, en esta investigación hace una amplia revisión de investigaciones, de hipótesis. Si vais a hacer algún trabajo científico, académico, es interesante leerlo, y concluye que los casos descritos hasta la fecha, tanto aislados como en su conjunto, no ofrecen una prueba irrefutable de la reencarnación, pero sí proporcionan evidencias de que esto es un hecho que experimentan muchas personas en distintos contextos y en distintos ámbitos socioculturales. Lo que viene a decir en el fondo es que, digamos, desde el marco y del paradigma científico no hay evidencia. Bueno, ya lo sabemos, amigos. Pero bueno, eso no significa que no podamos seguir avanzando, ¿vale? Quería comentaros también que en 2018 la doctora Utz, ella es una profesora de estadística, de hecho tiene un manual de estadística muy conocido a nivel de la ciencia social, pero ella no ha trabajado directamente con las regresiones, pero sí que ha trabajado con los fenómenos psíquicos que están relacionados con las regresiones. Y lo más interesante es que ella está financiada a nivel gubernamental en la visión remota del espionaje. Cuidado, claro, esto suena casi a James Bond, ¿no? A mí, no sé, por eso lo traigo, porque bueno, todo esto lo he pasado un poco yo, he hecho esta selección para compartir con vosotros y genuinamente y honestamente decir, bueno, es que hay, digamos, a nivel gubernamental, es decir, con fondos públicos, al menos en algunos países, como puede ser en Estados Unidos, seguramente haya otros que no lo sepamos, ¿no? Están invirtiendo para no arrojar evidencias de que esto existe. Eso se da por hecho. Cuidado. Sino cómo funciona, cómo proceder y cómo hacerlo para que sea útil a la sociedad. Útil o no, todo depende de quién sea el que esté financiando, ¿no? Pero bueno, me permito ese pequeño comentario. Pero ella lo que plantea en este interesante estudio, que se llama
una evaluación de las evidencias del funcionamiento psíquico, entre los cuales sobre todo está trabajando la telepatía, la clarividencia y la precognición, que tienen algo que ver, sobre todo desde el aspecto de la conciencia, tiene que ver todo, ¿no? Con distintos formatos, ¿vale? Y es un estudio bastante interesante, sobre todo por la formación de esta científica, que presenta resultados muy interesantes. Y por último, perdonadme si estáis agotados, con caras de sueños, alguna caída por ahí, bueno, ya vamos hacia el final. Por último, quiero comentaros muy brevemente también las investigaciones de un psiquiatra en el Reino Unido, que en 2019, es decir, ayer casi, ¿no? Un poquito antes de la pandemia tal vez, ¿no? Ha presentado una investigación que cuando yo la he visto digo, Dios mío de mi vida, qué interesante es esto, ¿vale? Es una investigación que habla de la fisiología del proceso de encarnación. Fisiología del proceso de encarnación. Eso supongo que sus colegas del mundo científico tradicionales le habrán echado a la calle a patadas. Pobrecito mío. Bueno, no sé qué habrá sido yo, ¿no? Pero realmente cuando lees este estudio te hace te hace reflexionar bastante y ves cómo todavía científicos tratan de ver desde la biología y sobre todo con un modelo de la física cuántica. Fijaros que en las neuronas, los que seáis médicos, ¿verdad? En las neuronas hay un pequeño microespacio de tipo átomos, los átomos y demás, las moléculas funcionan también ahí, y la física cuántica ha demostrado que ahí ocurren una serie de fenómenos que además son probabilidad, y dependiendo de quién lo mira, es decir, de la autoconciencia, ¿no? Así se generan las realidades, ¿no? Desde esa óptica hay determinados científicos, no muchos, pero esto a mí me llamó la atención, y él viene a anunciar, no sé si lo he señalado aquí, vale, él viene a anunciar o manifiesta, este investigador, que el proceso de encarnación en el cuerpo físico de la mamá, ¿no? es complejo, o sea, no es así, entro dentro, ¿no? Tan complejo como es, digamos, lo que son el fenómeno de que María José estoy segura que va a hablar, y además lo conoce muy bien, el fenómeno de morirse, que no es que me he muerto y ya está, es un proceso de desconexión. Pues él asemeja que ese proceso de desconexión, ¿sí?, tiene muchos elementos en común al proceso de conexión, ¿sí?, y lo habla desde la fisiología. Señoras y señores, me parece que es chapó el meterse desde este enfoque en hablar de estas realidades que la ciencia le cuesta un poco. ¿Bien? Hay varias publicaciones más, no os voy a dar, porque esta sería la última, 2012, 13, 18. Fijaros aquí en esta 18, la seleccioné casi, estas son de última hora, porque aquí en este 2018 está hablando estos autores, hay algunos que son de cultura hindú, porque están muy cerca de estos paradigmas. Hablan de la disconformidad, fijaros este título, disconformidad de tu género en la infancia, disconformidad con tu género y relación con memorias de vidas pasadas. Bueno, pues a los que sois terapeutas, yo me he echado un vistazo, he visto el resumen, me parecía que podía ser interesante para los que sois terapeutas. Los que sois terapeutas quiero deciros, y a los que no lo sois, quiero deciros que algo se está moviendo. Algo se está moviendo también en el campo oficial de la ciencia. Y yo me uno a lo que dice aquí la doctora Gina, lo dijo ya hace tiempo, la doctora Gina Germinara, que la conoceréis algunos de vosotros, ¿no? Tiene un libro interesante de nuevos descubrimientos sobre la reencarnación ya de hace tiempo, ¿no? Y ella dice que el principio de la reencarnación puede ofrecer, sobre todo cuando existan cada vez más comprobación científica, explicaciones muy interesantes que unifique los distintos campos de conocimiento, la ciencia, la medicina, la filosofía, algo que yo siento. Lo siento en mi persona, como mente entre científica y entidad consciente. Estoy de acuerdo con esto y quiero daros las gracias por haber escuchado todo este soporífero tema. Fijaros en esta pequeña frase que hemos puesto aquí, la hemos utilizado también en nuestro estudio de investigación. Yo aquí lo único que he hecho ha sido reflejar. Soy un espejo que refleja lo que otros hacen. Esa ha sido mi aportación aquí a vosotros y espero que algo os haya interesado. La leo, ¿no? Leo la pregunta. Aquí, pregunta, ¿la conciencia es un componente del alma?
¿O el alma es un componente de la conciencia? Es una pregunta. Y la memoria vendría a ser el puente actualizador para conectar vía neurotransmisores las vivencias tanto de las vidas pasadas como vida actual. Muy buena pregunta, enhorabuena. Las preguntas son unos buenos catalizadores para sacar lo que a lo mejor uno antes no había pensado. A ver, yo no voy a hacer cátedra, ¿vale? Pero mi sensación en lo que yo he podido indagar es que, y de hecho hay algunos autores que así lo manifiestan, la conciencia y el alma son posiblemente dos palabras para referirse a la misma entidad. Aquí, tanto en el auditorio que está de aquí, como presencialmente, como los que estáis detrás de la pantalla, seguro que estáis más cualificados que yo para poder matizar esto que estoy diciendo. Pero mi sensación, yo también soy una conciencia, como todos los demás, y yo siento eso, siento que conciencia y el alma son tradiciones, ¿no? El alma parece ser que es una palabra que viene más de la religión, ¿no? Y bueno, cuando te metes en el campo científico, algo que he visto, sobre todo con esta última investigación, hay autores que cambian la nomenclatura para quitarle los colgajos de la tradición que pueden tener cuando tú dices alma, a lo mejor quien te está escuchando está ya predispuesto a no tener en cuenta aspectos de religión, ¿no? Y entonces, desde el campo científico se tiende a hablar más, sobre todo el científico con paradigma cuántico, de conciencia. Pero respondiendo a tu pregunta, es lo que yo siento, no sé si algún participante quiere matizar algo más. No solamente lo siento, sino también lo he deducido de lo que he indagado. Y hablas también, me preguntas sobre, Eduardo me parece que es quien pregunta, sobre si la memoria vendría a ser un puente. Yo siento que la memoria, no, insisto que a lo mejor hay alguien que pueda responder mejor. Yo siento que la memoria no es un puente, la memoria es una cualidad de la conciencia, es como algo que tiene integrado, y sin memoria no es nada, ¿no? La memoria es acumulación de información y si yo no tengo información no tengo nada, ¿no? Así que es un formato, es una forma de mirar la conciencia con respecto a memoria. Pero si no quiero ver la memoria, porque la memoria lo que hace es que me trae, historias pasadas o presentes o futuras, ¿vale? Si no lo quiero mirar desde esa óptica, aparco la palabra memoria y hablo de conciencia, ¿no? Conciencia más integral. El lenguaje a veces nos limita bastante, ¿no? Porque el lenguaje es razón, ¿no? Y claro, estos asuntos van más allá de la razón. Así que, no sé, Eduardo, no sé si te he respondido a tu pregunta. En todo caso, estamos todos en el camino para seguir avanzando y hacer ciencia, que no significa ciencia del paradigma científico newtoniano, sino ciencia es acumulación de conocimiento en conjunto, entre todos. Y compartir y conversar y completar, tanto en publicaciones como en reuniones de este estilo, creo que es lo que nos hace crecer. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. ¿Alguno más? Si tenéis algo sí, gracias por la respuesta. Me queda bastante claro. En el tema tiempo, ¿hay algo más? ¿Hay alguien que ha dicho muchas gracias, muy interesante? Gracias, mi amor, a Sahara. Gracias por tu reconocimiento y espero haber sido útil. Creo que hay algo más aquí debajo. Sumamente interesante. Muchas gracias. Que todo suerte. Gracias. Eli Budman desde Argentina. Gracias, Eli. No sé en qué horario estás, pero que tengas muy buen día. Creo que estás más adelante, ¿no? Creo. Muchas gracias. Impresionante ponencia. Es muy interesante haber profundizado el trabajo científico. Gracias a ti por escucharla y por comentarlo. ¿Integraría el concepto de memoria celular que trae información en los trasplantados? Uy, este es un campo muy interesante, ¿vale? Insisto que no soy la persona, pero puedes buscar. Hay alguna gente que está interesada en este tema precisamente por el tema de los trasplantes y hay algunos estudios, no los he traído aquí porque, bueno, pues tampoco tenía que acotar un poco y además no hacen referencia directa a lo que era terapia de vidas pasadas, o por lo menos yo así no lo he entendido. Pero sí que hay estudios recientes que están trabajando este tema y creo que este es un ámbito de desarrollo cada vez más potente, sobre todo porque la ciencia está tratando de mantener en vida a gente, digamos, que está en situaciones críticas con otros órganos y esto obviamente es importante analizarlo. La ciencia médica no sé si se interesa como tal, pero los que estamos a caballo en varios campos sí nos parece interesante. No te puedo responder de una forma fundamentada, pero algo se está moviendo en el escenario. Quédate atento.
Si no en esta vida, en la siguiente. Porque a lo mejor la cosa va para largo, ¿eh? Aquí. Bien, gracias y yo creo que ya está, ¿no? A ver si hay algo más. No, ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos.